Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Y yo cantaré con corazón agradecido, porque tú sanaste mi interior. Tú me sanaste y me restauraste, tomaste mi vida en tus manos de amor. Tú me libraste y me rescataste, porque tú me amaste hasta lo sumo en la cruz. Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó, y hoy me acerco a ti con gratitud, Señor. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Recordamos siempre las palabras que el Señor nos ha dado y hemos comenzado a hablar de esas buenas noticias. Que Dios es un Dios fiel y verdadero. Yo he estado meditando mucho desde que entró el nuevo año en cuanto a la verdad y la realidad de lo que Dios es, que en su gran amor nos ha enviado a su Hijo Jesucristo. Y a veces hablamos del Evangelio como buena noticia, pero no entendemos bien claro cuáles son esas noticias. Y siempre primero hablamos de la mala noticia para que la gente pueda entender luego lo que son las buenas noticias. Y el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 1, verso 18, lo vamos a poner allí, y él nos habla del Evangelio, nos habla de buena noticia, pero antes de llegar a esas buenas noticias, él nos prepara el ambiente. Y mire cuidadosamente lo que él dice en este verso. Dice de esta manera: porque la ira de Dios, algo que no se predica hoy en día mucho, y ese es el problema. La ira de Dios se revela, se da a conocer desde el cielo, tengo mucho eco, contra toda impiedad. El que vive en la vida de impiedad debe de pensar bien claro en estas palabras, que la ira de Dios se revela y se da a conocer desde el cielo contra toda impiedad y la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hoy vamos a examinar un verso del cual es bien crítico, y este verso encontramos la llave que abre el Evangelio, las buenas noticias. Y es el punto de partida del evangelismo. Y usted lo va a tener que examinar.
Entonces Pablo nos declara su tema en el verso primero 16, cuando nos dice, ponemos el verso 16, mire lo que él nos dice: no me avergüenzo de este evangelio, porque Pablo sabía para él que era poder de Dios para salvar a todo aquel que pone su fe, al judío primeramente, como también al griego. Este es el tema de Pablo, evangelismo. Y él dice: de las buenas noticias, ¿cómo me voy a avergonzar de darla? Como nuestra hermana Izquierdo. ¿Cómo se va a avergonzar ella de decir lo que Dios ha hecho en su vida? Y este es de ver a un tema en el cual lo llama él el evangelio de Dios. Las buenas noticias que Dios les trae a un mundo. ¿Y por qué son buenas noticias? Porque de no recibirse esas buenas noticias, hay unas malas noticias. Es porque proviene de Dios y Cristo es el evangelio, porque Cristo es la culminación, y dice que él no se avergonzaba del evangelio. Pablo no se avergüenza porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que pone su fe en el Señor. No es solamente predicarlo, el evangelio. Es importante creerlo, es importante vivirlo, porque el justo por la fe vivirá, creyéndole a Dios. Pero ahora Pablo se mueve al verso 18, el que comenzamos a leer, para que podamos entender por qué es una buena noticia el evangelio. Y es que la ira de Dios se revela y se da a conocer contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y ellos tienen que oír las buenas noticias que Dios le da, la oportunidad a ellos. Y yo diría, o me harían la pregunta: ¿qué es impiedad e injusticia? Es maldad, todo lo que no es justo, lo que no es piadoso. Y es por eso que Dios, como Él es amor, ahorita cantábamos mucho eso, el amor de Dios, el amor, lo bueno que es Dios, que para algunos se le haga un poco difícil entender, pero ¿cómo un Dios de amor y un Dios de bondad puede ser un Dios de ira, un Dios furioso, un Dios que se enoja? ¿Cuánto han leído eso en la Biblia? Por eso es que Dios dice en Isaías 55, versos 6 y 7, que lo busquemos a Él mientras Él puede ser hallado. Mientras hay la oportunidad, mientras tenemos la vida, la fuerza. Él dice: busquemos a Dios mientras puede ser hallado, en tanto que está cercano. Ahora que usted puede venir a Dios, ahora que usted puede encontrar al Señor, ahora que usted puede entrar en una nueva relación con el Señor, Él dice que ahora, dice Él, bien claro, mientras lo podemos hallar. Porque vendrá un tiempo cuando lo buscaremos, si no le hemos dado nuestra vida al Señor, y no lo hallaremos. Y luego dice, aquí viene el clamor de Dios, y esa es una buena noticia: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a mí, a Jehová, y cuando lo haga, yo tendré misericordia de él, Dios nuestro, y voy a ser amplio para perdonarlo. Entonces, una buena noticia. Le está diciendo: deja tu vida de pecado, de maldad, de engaño, del estilo de vida que yo le vengo hablando, de este sistema del mundo. Y Dios dice: vuélvese a mí, porque yo quiero perdonarte. No quiero que lo que está atesorado venga sobre ti. ¿Ven el amor de Dios? Y creo que leímos el verso 17, Dios quiere que los hombres se vuelvan a Él, para Él perdonarle sus pecados. Es el deseo que Dios tiene. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento.
Y esto es una buena noticia porque de no hacerlo, la ira de Dios está sobre ellos. Y esto es en un tiempo presente, no que estará, ya está sobre esa persona. ¿Me entienden, hermano? Esto no es futuro, aunque habrá un juicio futuro, ni es pasado porque hubieron juicios también. Esto es algo del presente. Y usted va a entender muchas cosas en estos 2 domingos que vienen. Toda impiedad, toda injusticia. Hermanos, el Evangelio comienza con una declaración acerca de la ira de Dios. Y esto es opuesto a como hoy se proclama el Evangelio. Muchas de las técnicas de evangelizar hoy es evitar el hablar de este tema, de la ira de Dios. Hablamos del amor de Dios, y Dios es amor. Hablamos de la felicidad de Dios, y Dios da felicidad. Hablamos de la vida abundante que Él dijo que vino a traer. Hablamos del perdón, hablamos de la paz, hablamos de la prosperidad, hablamos de la salud, y le ofrecemos todas esas cosas. Y le preguntamos a las personas que no quisiera recibir todo eso de Dios. Hoy, ¿quién no quiere? Pero no le hablamos de juicio, ni le hablamos de la ira que está sobre los que no han venido a Dios. Y yo me pregunto, si todo el tiempo que le hablamos el Evangelio a alguien, oiga bien, y hacemos eso, le hablamos de que deben de evitar la ira de Dios, le hablamos de escapar de esa ira, le decimos que Dios ama al pecador, pero que odia el pecado. ¿Me están entendiendo? Claro, Dios ama al pecador, ama al hombre. De tal manera lo amó que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que ponga su fe y su confianza en Él no se pierda. Dios no quiere que se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y si no se arrepiente, la ira de Dios está sobre ellos. Y es el amor que sentimos por ellos que debemos de motivarnos a nosotros a que se escapen de la ira de Dios que está sobre ellos en el presente. ¿No está de acuerdo usted conmigo que ese es el amor? No quiero que la ira de Dios, que el enojo de Dios, en otras palabras, no quiero que te vaya a un infierno por una eternidad. Y eso es lo que me motiva a decirte estas cosas. Los juicios futuros que se aproximan para ellos. El anunciar el Evangelio implica amor que tú sientes por las personas. Es el amor de Dios lo que nos motiva, porque fue su amor que lo motivó a Él a enviar a su Hijo. Nosotros estamos tan apurados en ganar amigos, influenciar personas, que a veces no le decimos esas cosas. Pero la presión, el miedo, según Pablo, viene a ser la primera presión aplicada al pecador, donde trae temores. Y una de las cosas que se ha perdido hoy en día es el temor a Dios. ¿Están conmigo? El temor reverente, basado en el amor que sentimos hacia Dios, y el temor a sus juicios y a su ira. Hagamos saber por amor a ellos, acerca de la ira de Dios. Mire Colosenses capítulo 3, verso 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que viene a ser idolatría. Pero mire el verso 6, ¿por qué Dios pide eso? Cosas por las cuales que ya entienden por qué Dios es amonesta. Dejemos esas cosas, porque de no hacerlo, la ira de Dios está
sobre los hijos de desobediencia. Ahora, yo reconozco que la ira de Dios es un tema muy duro y no te voy a decir que es un tema muy fácil, pero es una gran verdad. Yo tengo dificultad hablándole a personas de Cristo acerca de este punto. Tengo que decirle a mi amigo, a mis familiares, a quien amamos, esta gran verdad. Que la ira de Dios está sobre todos aquellos que desobedecen a Dios y que hay unos juicios venideros que vendrán. Pero es el amor por ellos que nos impulsa a darle las buenas noticias del Evangelio. Ahora, note que este es el principio del Evangelio y la preparación del anuncio sobre la gracia de Dios. Para que usted pueda entender la gracia, hay que hacer unos preparativos. ¿Por qué Dios hizo lo que hizo? ¿Qué motivó a Dios? Que algo que ellos pueden hacer para salirse debajo de la ira de Dios donde están y pueden evitar esos juicios presentes y pueden evitar esos juicios que al final van a venir. Esa es la buena noticia. ¿Cómo van ellos a entender lo que es el amor si no entienden lo que Dios odia? ¿Aló? ¿Cómo sabe usted lo bueno que comer si no ha pasado por hambre? ¿Cómo sabe lo bueno que es el calor si no viene de un ambiente que es muy frío? ¿Cómo sabe usted lo que es descansar si nunca ha estado cansado? Entonces, hermanos, ¿cómo van ellos a entender? ¿Cómo va a vivir y a entender la gracia de Dios si no entienden lo que era vivir antes por la ley? ¿Cómo van a entender lo que es ser perdonado si no sabe de qué Dios quiere perdonarlo? ¿Y por qué quiere perdonarlo? Si no saben cuál es la paga del pecado y lo que le vendrá a los pecadores, entonces hay que decirle para que ellos puedan entender de qué Dios está hablando. Que las buenas noticias, por eso los ángeles dijeron gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, y que haya buena voluntad con los hombres, porque ha venido una solución, ha venido un Salvador en el mundo. Ellos no van a buscar salvación a menos que no sean afectados con el temor de la ira de Dios que está sobre ellos. Es cuando uno se da cuenta. A menos que el pecador sienta que está en peligro, no tendría presión para que cambie su manera de vivir. No lo va a hacer. Ahora, a veces cuando usted habla de Dios como un Dios de ira, algunas personas se confunden y no pueden entender cómo un Dios puede ser un Dios de enojo, de ira, furioso, de terror. Pero esto es porque no entendemos a Dios. Y hay que conocer a Dios. Hoy yo quiero ayudarte bíblicamente a entender a Dios, a entender cuáles son sus atributos. ¿Sabe lo que es atributos? Lo que Él es. Dios es amor. Dios es justo. Dios es santo. Y como Él es amor, ama al pecador. Dios es santo, por eso odia el pecado. Por eso reacciona al pecado. Dios no tiene ira. Si Dios no tiene ira y si Dios no se enoja, Él no sería Dios. Bueno, no sería lo que Él dice que es. Santo, justo, y luego tolera el pecado. Ay, no me molesta eso a mí. Es en contra de lo que Él es. El pecado es contrario a su naturaleza. La injusticia es en contra de su naturaleza. El que hace injusticia y comete pecado ofende a Dios. ¿Están conmigo, hermano? ¿Cómo Dios está alegre? Imposible. ¿Qué es lo que te ofende a ti? ¿Qué es lo que te causa enojo? Ira.
es cuando alguien te ofende. ¿Están conmigo? Usted reacciona a lo que te hicieron y eso te dirige a tu enojo y a la ira a las personas. Dios, hermanos, es perfecto en amor y el odiar es también algo que Dios es perfecto en odiar. Déjame explicártelo. Dios es totalmente amor, pero Dios también es totalmente, Él odia totalmente cuando Él odia. Como es santo su naturaleza, Él odia el pecado. Y como es justo en su naturaleza, Él odia las injusticias. No se alegra. En otras palabras, Dios reacciona a todo lo que es contrario a lo que Él es. Y si Dios no se enoja contra el pecado y si no se enoja en contra de la injusticia, Dios no es lo que Él dice que es: santo y justo. Y como la injusticia y el pecado lo comete el hombre, sus juicios y su ira va a afectar al hombre. Porque el pecado y la injusticia la comete el hombre, no el diablo, la comete uno. ¿Están conmigo, hermanos? Y por eso es que Dios va a tratar con el pecado, va a tratar con la injusticia y no puede tratar, ahorita te lo voy a hablar, separado del hombre. ¿Dónde está el pecado? Y por eso le afecta al hombre. Es por eso que Dios no puede tratar con el pecado que está en el hombre y la injusticia sin que le afecte al hombre. Es por eso que la ira de Dios está sobre el hombre que comete pecado e injusticia. Dios ama al pecador y Dios también ama al injusto, pero si el pecador no trata con su pecado y el injusto con su injusticia, la reacción de Dios al pecado y la reacción de Dios de la injusticia va a afectar al hombre que vive la vida de pecado y la vida de injusticia. No por él, pero lo que en él hay y se manifiesta. Porque el pecado está en el hombre y la injusticia también. Y Dios no puede tratar con eso que está delante, que está en el hombre, fuera del hombre. ¿Cómo trata Dios con el pecado fuera del hombre? ¿Usted ha visto un pecado por el aire andando? Usted ve personas cometiendo pecado. Usted ve personas cometiendo injusticia. Y si Dios va a tratar con el pecado, con las injusticias, pues entonces, hermanos, tiene que tratar con el recipiente donde está eso. Por eso es que Dios le da una buena noticia al impío, al inicuo, al pecador, que dejen de hacer lo que están haciendo, que se vuelvan a Él para que Dios tenga misericordia de ellos y perdonarle esos pecados y esas injusticias que hemos cometido. Dios no quisiera hacer eso. Él no se puede quedar callado. Si Él quisiera destruir a la humanidad, ya lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Pero como Él no quiere eso, Él es paciente y espera que los hombres se arrepientan, dice la Biblia, de sus pecados. Pero Él no solo es amor, hermanos. Él es santo, Él es justo. Y en base a lo que Él es, Él tiene que actuar. De lo contrario, no sería lo que Él dice que es, justo y santo. Por eso es que Pablo nos manda a que hagamos esto en Colosenses, lo vamos a repetir en el capítulo 3, lo ponemos ahí, que hagamos morir pues ya lo terrenal en nosotros, la fornicación, si andamos en fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Y luego nos dice, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que tratar con eso? Porque si no lo hacemos, entonces dice el verso que sigue, la ira de Dios viene sobre los que andan en desobediencia. Viene sobre porque ellos practican esas cosas. Y por eso es que Pablo no se avergonzaba de esas buenas noticias del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio
porque es poder de Dios para salvarnos. Porque de no recibirlo como una vía de escape, entonces ponemos Romanos 1:18 y mire lo que dice allí, el 18, el otro que sigue. Dice, entonces, porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia. Hermanos, el amor de Dios no se mezcla y tampoco su odio. El amor de Dios nos habla bien. Mire, de Cristo se dice en Hebreos 1:9. Mire lo que se dice de Él, de Cristo. ¿Has amado qué? ¿Y aborrecido qué? ¿Ven que Dios aborrece? Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y lo mismo es con Dios el Padre. Esta es una de las tragedias del cristianismo en nuestros tiempos, en fallar de predicar el otro lado de Dios, juicio de Él. Y te voy a explicar que no es como tú piensas en los domingos que vienen. Nosotros los cristianos somos muy sentimentales, muy amables. ¿Me entiende? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un canto que habla de los juicios de Dios? No se oye. Ay, que Él es amor, que Él es misericordioso y que pide lo que tú quieres, que Él te lo dará. Y es una vida, es un evangelio bien barato que le ofrecemos a la gente. Y por eso no hay compromiso esperado, porque todos no me cuesta nada es recibir este evangelio. Cuando usted da una predicación de la ira de Dios, bueno, hoy y el domingo que viene, de su juicio, de su enojo, de que Dios es vengativo. Hoy se entretienen a los creyentes con programas que le agradan, que le hagan sentir confortable, no le mueva mucho el barco, no los incomode. Pero nunca entenderemos las profundidades del amor de Dios hasta que no entendamos qué es lo que Dios odia más que todas las cosas. Mire conmigo el Salmo 2, del verso 1 al 6. Mire lo que dice. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Qué sigue diciendo? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, el otro verso, vamos a romper sus ligaduras, hombre. Echemos de nosotros sus cuerdas como hoy en día, y te lo voy a repetir ahorita. No, hombre, que te estar atado de esas cosas que dice Dios. No deje que ese libro negro gobierne tu vida, te diga cómo vivir. Libérate de esas cosas, hombre. Se juntan contra las naciones. Sigue diciendo, que mora en los cielos, el que mora en los cielos, ¿qué va a hacer? Se va a reír de ellos, el Señor se burlará de ellos, dice la Biblia. ¿Y qué más dice? Luego hablará a ellos en su furor y lo turbará ¿con qué? ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios tiene ira, Dios se enoja, furioso. Y yo te hablo del libro de Génesis hasta Apocalipsis y te muestro la ira de Dios manifestándose. Mire conmigo, el enemigo, ellos dicen, eliminemos a Dios, liberémonos de sus leyes. Él nos intimida a nosotros. Eliminemos como hizo Zaratustra. Es un libro que yo leí en el colegio cuando estaba estudiando, de un filósofo alemán, Federico Nietzsche. Y escribió un libro llamado Así habló Zaratustra. Zaratustra venía bajando, era un aldeano de las aldeas por la montaña, venía bajando y venía bien enojado y peleando, y este amigo lo encontró y dijo, oye, pero ¿qué te pasa? Y él dice, acabo de matar a Dios. ¿Cómo? ¿Y por qué? Siempre me andaba molestando en mi mente que no haga esto, que no haga aquello, y que soy culpable, y que soy pecador. ¿Y sabe qué hice? Lo maté.
me liberé de él. En otras palabras, es un libro bien ateo, pero lo que está diciendo, ya me lo saqué de la mente. Ya no tengo a nadie a quien temerle. Y ahora puedo hacer lo que me da la gana. Hoy en día hay muchos que, por así decirlo, matan a Dios. Quítalo. Te pone mucha culpabilidad. Te pone muchas cosas en tu vida. Y tú no puedes hacer nada. Y es un equívoco que verdaderamente cuando tú vienes a ser libre. Al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Eso dice la Biblia. Pero las naciones se juntarán a decir, no, esas son cosas, son cosas antiguas, No. ¿Usted sabe por qué el cristianismo lo odiaron en el pasado y lo están comenzando a odiar ahora? A ninguna otra religión. Pero es que el cristiano es el único que habla de que la fornicación es pecado, que la mentira es pecado, que la injusticia es pecado. Y el que vive en ese ambiente no va a ser muy amigo contigo. ¿Me están oyendo? Y en este proceso, hermano, de la ira de Dios, mire lo que dice la Biblia en el verso 12 del Salmo que leímos. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. I can be faithful to you si no te digo, hermano, que Dios tiene una ira. Mira lo que dice el Salmo 76, verso 6. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Sigue diciendo el verso que sigue. Tú, temibles eres tú. ¿Quién podrá estar en pie delante cuando se encienda qué? Y sigue diciendo. Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó ¿qué? Suspensa. Y luego mire el último verso que dice, cuando te levantes, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Vendrá ese tiempo. Mire el Salmo 78, verso 49. Envió sobre ello el ardor de ¿qué? Enojo, indignación y angustia. Eso fue en el pasado. Un ejército de ángeles destructores. Y usted ha leído la Biblia y sigue diciendo en el verso 50. Dispuso camino a su furor, no eximió la vista de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. ¿Usted no conocía a un Dios así? Es porque no lee la Biblia. Pues eso es lo que yo le estoy leyendo. Mira el verso 51. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Dios estuvo enojado, Dios estuvo furioso, tuvo ira, Dios estuvo indignado y trajo problemas muy severos sobre aquellos que vivían en la injusticia y en el pecado. Mire el Salmo 90 y verso 7. Pues con tu furor somos ¿qué? Consumidos y con tu ira somos. Mira el verso 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Nunca se me acuerda un canto que cantábamos allí cuando existía Visión del Valle. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, ¿cómo va? Dejaré su bondad y nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana y grande su fidelidad. Es por la bondad de Dios, hermano.
que no hemos sido consumidos. Mira Isaías capítulo 9, verso 19. Mira lo que dice. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra. Y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Mira Jeremías capítulo 7 y verso 20. Por tanto, así dicho Jehová el Señor, he aquí mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, que se encenderán y no se apagarán. Mira Ezequiel capítulo 7. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni se llenarán sus extrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. La Biblia está llena de declaraciones de los juicios de la ira de Dios. Lo vemos, mira, en Génesis, como en el mundo entonces pereció en un diluvio. ¿Cuántos leyeron eso en la Biblia? Los pensamientos del hombre eran continuos del mal, que Dios dijo, hasta aquí ya llegué, ya me contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Pero póngame atención, porque la Biblia dice que como en los días de Noé, porque se van a repetir y se están repitiendo los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Deja dicho que se va a repetir esas mismas cosas y ya la estamos viendo. Pero para tranquilizarte, iglesia, no temas. ¿Me están entendiendo? Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó allí? Fuego y azufre consumió. La ira de Dios se manifestó. La torre de Babel, Dios confundió sus lenguas. A Israel le permitió que el enemigo lo acosara cada rato. ¿No es así? Y no era porque vivían vidas justas. En Aarón y Miriam se rebelaron contra Moisés, lo que lee en la Biblia, ¿me entiende? Y la tierra se abrió y se dice que se tragó a miles. Ese es el otro lado de Dios que no conocemos. Y luego, hermanos, la familia de Saúl, cómo murió su familia. Él mismo puso una espada en la tierra y se tiró sobre ella. Y luego, hermanos, usted dice, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento, hermano. Eso fue allá en el Antiguo Testamento. Bueno, miremos a Juan, capítulo 13, entonces, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero ¿qué pasa con el que no? El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está en tiempo presente sobre él. Romanos, verso 9, 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar qué? Y hacer notorio qué? Soportó con mucha paciencia los vasos de qué? Que estaban preparados para qué? Hermano, esto es una gran verdad. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, verso 6. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene ¿qué? ¿Sobre quiénes? Eso no es un juego. Y yo en los otros domingos te voy a dar unos cuantos detalles. No es que la ira viene tampoco para destruirte y consumirte, pero cuando la ira de Dios está sobre uno, ¿me están entendiendo? Experimentamos cosas que nunca habíamos pensado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 7 dice, a vosotros que sois atribulados
daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de poder. ¿Y qué sigue diciendo el otro verso? ¿En llamas de qué? ¿Para dar retribución a quién? ¿Ni obedecen a qué? Ven que el Evangelio es una buena noticia. Mira el verso 9. Los cuales sufrirán pena de... Hoy yo pensé que no era por un par de meses, fíjate. Eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, Dios es un Dios de ira. Hermanos, Dios es un Dios de enojo. Dios es un Dios de furor. Y yo pudiera pasar toda la mañana aquí dándote un montón de versos que explican cosas que pasaron, cosas que están pasando y cosas que van a pasar. Y usted va a entender qué bueno que la buena noticia me llegó a mí y yo la recibí y la he creído y estoy viviendo en los caminos del Señor. Esto nos suena como una buena manera de comenzar el Evangelio, ¿no? De ir a testificar a alguien, comenzar así. No, pues claro, usted no va a ir a hablarle, pero sí en su conversación. Sí, pero ¿sabes qué? ¿Cómo está tu vida en cuanto a la ira de Dios? Tu relación con Él. Que el Evangelio es buenas noticias, claro que sí. Pero primero hay que ver las malas noticias para entender las buenas. Aquí tenemos la enfermedad que ha matado a mucha gente. Pero yo tengo buena noticia, hermanos. Yo tengo una cura que he encontrado y yo la tengo aquí conmigo. Y usted también. Usted tiene que tener primero el diagnóstico de la enfermedad para buscar la cura de ella. ¿No es así? Es lo que un médico hace. Va, abre la boca. Y después que mira aquí, dice, vamos a hacerte X-ray. Vamos a chequearte adentro para ver qué es lo que hay, cuál es el mal. Y cuando el X-ray, hermano, te dice lo que tú no puedes ver. Entonces, hermanos, yo tengo buenas noticias. La noticia mala es esta, que Dios odia el pecado. Y la buena es que Dios ama al pecador. ¿Isn't that wonderful? Pablo dijo, hay un mal en mí, miserable de mí, ¿quién me librará? Por esto tenemos que comenzar con el odio, primero darte el diagnóstico y luego darte la cura de esa enfermedad. Miren Romanos otra vez 1:18, dice de esa manera, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda ¿qué? Contra toda impiedad, contra la injusticia de los hombres que detienen su juicio, la verdad. La ira de Dios se revela del cielo. Mire el verso antes para que pueda entender el que hemos leído. Mire el verso 17. Porque el Evangelio, ¿en el Evangelio qué? En el Evangelio manifiesta lo justo que es Dios. Se revela por fe y para fe, como está escrito. Nosotros tenemos que vivir creyéndole a Dios. El hombre detiene la verdad injustamente y eso lo pone bajo la ira de Dios. El hombre no tiene la capacidad de justificarse a sí mismo, él no puede. Él está espiritualmente muerto y es un muerto que no puede hacer nada por sí mismo ni para él mismo. ¿Están conmigo? Un muerto no habla, un muerto no tiene deseo, un muerto no hace nada. Y nosotros nacimos espiritualmente muertos. Estábamos bajo la ira y no podíamos hacer nada para salvarnos. Por eso es que Efesios viene a ser una buena noticia, un buen evangelio. Capítulo 2, verso 1 al 3, mírala aquí. Y sometió, Efesios capítulo 2, del verso 1 al verso 3. Amén. Dice bien claro, si no yo lo tengo aquí. Él dice que Él nos dio vida a nosotros
cuando estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. ¿No dice así? Eso es lo que dice ese verso. Entonces, ¿quién nos dio vida? ¿A quiénes? Que estábamos, ¿qué? En nuestros delitos y en nuestros pecados, hermanos. Y luego sigue diciendo en esa misma escritura para que entendamos. Yo se lo leo ahora. Póngame atención a mí para que me puedan entender. Dice de esta manera: Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales antes anduvíamos en otros tiempos, seguíamos la corriente de este mundo, vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora trabaja y opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivíamos allí. En aquellos tiempos la ira de Dios estaba sobre nosotros, en los tiempos nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Éramos hijos de ira, pero ya no, lo mismo que los demás. Y luego el verso 4 dice: pero Dios, aquí viene el amor, que es rico en su misericordia, con su gran amor que nos amó. El otro que dice, que el 5, aún estando muerto en pecado, como Él no quería las iras de Dios, nos dio vida juntamente por Cristo, por la gracia, hermano. ¿Se dan cuenta lo glorioso que es el Evangelio? Y eso es lo que es, que Cristo murió por ti, por tus pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Cada cual se apartó por su camino a vivir su vida como le daba la gana. Pero Dios, ahorita te lo voy a probar. Bueno, ya no, porque son las 12. Pero oye, te voy a decir la verdad. Dice que Dios por eso tuvo que poner un ser humano, un hombre, para en ese hombre derramar todo su furor, toda su ira y todo su juicio en la cruz del Calvario. ¿Me están entendiendo? La ira de Dios tenía que caer en algún lugar, y por eso puso a su Hijo Jesucristo en una cruz. Por eso es que Jesús sintió cuando el Padre lo abandonó. Nunca había tenido esa experiencia. Jesús y el Padre son uno. No dijo Él así: mi Padre y yo somos uno en todo. Pero Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Es que todos los pecados, el sol se oscureció, la tierra tembló. ¿Aló? Y la ira de Dios. Por eso es que si tú vienes a Cristo, no importa los pecados del pasado, no, si tú vienes a Él, te pone detrás de Cristo. Por eso la Biblia habla en Cristo, con Cristo, y en Cristo, y en Cristo. Somos liberados. Hermanos, no solo eso, y ya voy a comenzar a terminar. Todos los nacidos en este mundo están bajo la ira de Dios, si no han venido a Cristo. Todo el nacido en este mundo es una víctima de los deseos de la carne, como leímos ahorita. Todos nacen muertos espiritualmente. Nosotros todos ya venimos condenados. ¿No dice la Biblia así? Pero qué bueno que se te predicó el Evangelio. Qué bueno que se te dio una buena noticia y que se te dijo: tú puedes salir de abajo de esa ira. Tú puedes escapar los juicios y el furor de Dios. Ahora entendemos, hermano, que nosotros podemos dormir tranquilos. Amén. Si hemos creído en Él. Ahora, eso no deja dicho que no tenemos debilidades. Eso no deja dicho que no vamos a pecar. Eso no deja dicho porque somos pecadores por nacimiento, pero ya no por profesión, ni por una vida de hábito de pecado. ¿Me están entendiendo? Sí pecamos, pero hermanos, qué bueno, como dijo nuestra hermana, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿No dice así? Entonces,
al hablar de las buenas noticias hay que hablarte de las malas. ¿Por qué son buenas? Porque te está diciendo que te va a escapar de eso. Al creer, al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre de esa condenación. Por eso, no lo pongas, pero Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino viven conforme ahora a la nueva vida que han recibido, que es la vida del Espíritu. Toda la raza humana es condenada al infierno. El hombre nace bajo la ira de Dios y la condenación comienza. Por eso dice, en el última vez que lo ponemos otra vez, Romanos 8:18, porque la ira de Dios se va a revelar del cielo contra toda impiedad e injusticia sobre los hombres que detienen la verdad. Nosotros vamos a ver lo que la gente hace y lo que hace y por qué lo hace. Y hay 6 cosas de la ira que se presentan aquí, el cual vamos a notar en los domingos siguientes que vienen. Pero por lo tanto vamos a ser agradecidos. Por eso hablamos de que la luz, recibe la luz. ¿Cuál luz? Una luz, algo que te va a iluminar y te va a dar cuenta qué fue lo que Dios hizo contigo, qué era lo que estaba detrás que venía. Y cuando hablo de que la ira de Dios está, porque usted puede estar, pero que de gente que vive y que de una manera y tiene, se miran. No hay paz para el impío, dice la Biblia. No hay paz. Entonces vamos a entender, porque sí vienen unos juicios futuros. Y si Dios, el mundo del pasado fue destruido por agua. ¿Aló? ¿Cuántos han leído eso? El venidero va a ser destruido ¿por qué? Por fuego. Ahora comenzamos a darnos cuenta de que hemos sido salvos. ¿Aló? Esta es la iglesia que está viviendo en este tiempo. Esta es la iglesia que está perdiendo, que está oyendo las enseñanzas del Señor. Y déjame decirte una cosa, y con eso termino para participar de la Santa Comunión. Déjame decirte una cosa. La cultura de hoy, y más en esta nación, es anticristiana. ¿Se dan cuenta? Es anticristiana. Por eso es que la cultura no nos puede decir a nosotros cómo vivir la vida cristiana. Porque la cultura, si vamos a vivir de acuerdo a la cultura, que va cambiando cada año, es changing, pues la iglesia tenía que estar reinventándose cada año para ajustarse a la cultura. ¿Aló? La cultura de hoy permite lo que pasó en Sodoma y Gomorra. ¿Aló? La cultura de hoy permite el aborto. La cultura de hoy permite que 2 hombres o 2 mujeres vivan juntos como si no fuera y gocen de los mismos derechos. Yo no estoy hablando de lo que la cultura es. La cultura ya te prohíbe en algunos lugares hablar de las buenas noticias de Dios. La cultura te va sacando y si tú sigues la cultura, es más que la cultura nos ha afectado tanto que ha entrado a la iglesia. Por eso yo no ando copiando programas del mundo, del hombre de allá, pedirle prestado al sistema del diablo para entretener a los cristianos. No es la cultura que nos va a decir. El evangelio nunca ha cambiado. Lo de Dios no cambia. Pero por eso es que el mensaje que tenemos tiene que ser el mismo de ayer, es el mismo de hoy y tiene que ser el mismo de mañana. Y yo veo la iglesia que sin darse cuenta va perdiendo la costumbre
va perdiendo la cultura de estudiar la palabra los viernes, venir aquí y en comenzar a leerla y estudiar la clase. A Dios que hay un pueblo que cada día va creciendo los viernes, que está estudiando las verdades de Dios. ¿Me entiende? Yo conozco cristianos de muchos años, de otros tiempos, y aún algunos de aquí que antes estaban aquí estudiando la palabra, y venían los domingos, y venían, pero poco a poco la cultura le va exigiendo, y sin darse cuenta se van saliendo, y ya no lo veo miércoles, ya no lo veo viernes, lo veo domingo, y no todos los domingos. Porque hay que darle lugar a la cultura que nos va jalando y nos va sacando, y queremos vivir con la cultura, queremos estar a la moda, queremos tener lo que está de moda, aunque cueste lo que cueste, aunque tenga que sacrificarme y trabajar más horas de la que debo, porque quiero vivir de acuerdo a la cultura. Por eso nosotros como padres tenemos problemas con nuestros hijos, que puedan entrar al Evangelio, porque ya la cultura lo tiene cautivo. ¿Aló? ¿Ya? No, venimos. Algunos cuando llegan a 18 años dicen, ya soy libre. Bye. Porque la cultura me pide. Y a veces, yo sé que es duro lo que voy a hablar, a veces algunos padres, no, porque es que hoy los niños hay que llevarlos a que jueguen en las escuelas. Pero ¿y por qué tiene que ser el domingo? Porque la cultura lo impuso el domingo. Entonces tú vas tras lo acostumbrado, tras la cultura, tras lo que te ha enseñado, y te pierdes de pasar un tiempo en adoración y oyendo lo que está oyendo hoy. Y lo tomamos, no, porque así es. Es parte de la cultura. Nos llevamos de la cultura. Ya no hay que casarse. Yo puedo tener sexo con quien quiera, no tengo que ser casado. La Biblia dice que sexo fuera del matrimonio es pecado. Y la ira de Dios viene. Solo los que viven una vida de pecado, entendiéndolo, retienen la verdad. Porque hoy todo el mundo lo hace. Ajá. ¿Se van dando cuenta dónde va la cultura? A mí me dijo uno, mi preferencia, un hombre me dijo, mi preferencia es otro hombre. Y una mujer me dijo, mi preferencia es otra mujer, eso es lo que yo prefiero. O, entonces lo que uno prefiere está bien. Que si yo prefiero una niña de 12 años, ¿está bien? Entonces no es preferencia, es lo que es verdadero, hermano. Y yo soy de lo que creo que esta iglesia de esta generación va a tener que pagar un precio, porque Cristo pagó uno por nosotros. Cuando el cordero iba a ser inmolado, la gente traía el cordero y el sacerdote lo recibía, el pecador se quedaba ahí después de haber puesto su mano sobre el cordero. Le ha dicho que sus pecados caen sobre el cordero. Entonces el sacerdote tomaba el cordero, derramaba la sangre y hacía un holocausto, un sacrificio. ¿No es así? Eso en el Antiguo Testamento. Y luego la gente se iba porque su pecado cayó sobre ese cordero. Tuvo que morir un cordero, tuvo que derramarse sangre. Y yo le voy a explicar por qué Jesús tuvo que hacerse humano, porque un divino no tiene sangre, y había que sin remisión de pecado no podía haber perdón, sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecado, tenía la sangre que derramarse donde está la vida para que Dios pueda perdonar los pecados. ¿Me están entendiendo, hermanos? Los judíos entendían esto bien claro, por eso cuando Juan vio a Jesús, él dijo, he ahí el cordero. ¿Pero cuál cordero? El de Dios. Lo trae para que la ira de Dios caiga sobre él y usted y yo podamos tener lo que es la vida eterna. Pero la gente no vive así. No entiende, no se da cuenta. Vivimos por preferencia. Vamos a vivir políticamente correcto o vamos a vivir bíblicamente correcto. Y el tiempo ha llegado donde la iglesia no va a poder tener una
pie en el mundo y un pie en Dios. Ya hay una línea que se trazó. ¿De qué lado estamos? Yo no sé, usted sabrá. Pero el tiempo, hermanos, ha llegado porque los juicios de Dios tienen que comenzar primero con la casa de Dios. ¿Aló? Esa es la gran verdad del Evangelio. Hay que oírlo, hay que recibirlo, hay que creerlo, para entonces predicarlo. ¿Aló? Hermanos, Dios está de nuestra parte si nosotros nos ponemos del lado de Dios. Y te voy a hablar como dijo Servando. 3 veces en el libro de Romanos, Dios los entregó. 3 veces. Entregar es, Dios dijo, ¿sabes qué? Déjenlos solos. They don't want it, let them alone. Mire, cuando Dios deja a una persona sola, se quedó sola. También ya no más contenderá su espíritu con el hombre. Dice la Biblia, y termino con esto, hermano. Dice la Biblia que cuando sea quitado el Espíritu Santo de la iglesia, si hoy que el Espíritu está presente en el mundo, miren las atrocidades que suceden. Imagínate cuando el Espíritu sea quitado. The whole hell gonna break loose. Porque ya no hay nada que detenga. Ya hay un espíritu que convenza a las personas, oiga, de vivir una vida de santidad y de vivir una vida honesta, de justicia y de piedad. Con razón Dios dijo, deje el impío su camino, el hombre inicuo, y vuélvase porque yo quiero perdonar sus pecados. Qué gloriosa noticia que tú ibas camino a un precipicio. Alguien te dijo, detente, mira, no sigas porque te vas a ir de pique a un precipicio. Usted, ay, qué buena noticia que me lo dijiste. Por lo tanto, hoy el curso de tu vida puede cambiar y tú puedes entrar en una nueva dimensión del vivir. Comenzar a vivir la vida conforme, viviendo de acuerdo a la manera ordenada por Dios. Baje su rostro. Señor, yo realizo que no es fácil, no imposible, pero no es fácil predicar una palabra de esta manera. Pero Señor, es el amor que nos impulsa. La Biblia dice que el que quiere estar firme, mire que no caiga. Porque poco a poco no nos damos cuenta que la cultura nos va apartando de ti. Señor, tú eres nuestra cultura, tú eres nuestro vivir, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro auxilio, nuestro castillo, nuestro escondedero. Y nosotros por ti, para ti y en ti queremos vivir. Guárdanos, Señor, guárdanos en santidad, porque tú amas la santidad. Y tú dices, sed santo, porque yo soy santo. Gracias te damos por la sangre de Dios amado Jesucristo, cuando un día vinimos al Calvario, Señor, y dimos nuestra vida. La sangre de Él nos limpió de todos nuestros pecados. Y qué bueno que hoy gozamos de una paz contigo en nuestra vida de relación y comunión. Si hoy tu relación con el Señor no está en la manera correcta, hoy hay un evangelio para ti. Hoy tú puedes comenzar en este nuevo vivir en Cristo Jesús. Mientras los hermanos preparan la Santa Comunión, haga un inventario en su vida.
y desde su corazón hable con Él y confiésele: Señor, reconozco que soy pecador y que la sangre tuya me recuerda hoy y me limpia de todo pecado. Simple, creyendo. Todo nos salimos de la ira, de los juicios, que después tengo que sistemáticamente explicar cómo es que está y cómo estará. En Cristo Jesús. Amén. Pueden quedar sentados. De ti